Bueno, hola, sí. ¿Qué tal? Bueno, estamos haciendo esto como muy sobrio todo, muy bien, pero nada, deciros, bueno, yo soy Jorge, soy uno de los profes del certificado de luminotecnia, que son el grupo que ha montado esto para la charla que tenemos allá, el lujo de tener a Ben Díaz con nosotros. Ben es, bueno, iluminador, tiene una trayectoria de bastantes años trabajando pues, como iluminador para marcas súper potentes, que si bicháis en su web encontraréis cosas muy interesantes. Y viene, entre otras cosas, a dar esta charla, pero ha coincidido que nos hayamos conocido porque ha escrito un libro que es de los libros más recomendados, por no decir a día de hoy, desde mi punto de vista. Para mí es como el primer libro que realmente cubre toda la temática que vemos en el ciclo, bueno, en el curso este de control de luminotecnia, digamos. Así que pues deciros que luego estará por allí si queréis. Esto es como el merchant de los conciertos, ¿no? Si queréis luego el disco firmado, lo podéis llevar. El libro merece mucho la pena. Si no lo podéis comprar, al menos echarle un ojo, porque o sea, si no hoy, seguramente supongo que si estáis aquí es porque esto os interesa, entonces os gustará saber que existe y poderlo tener de referencia. Y nada más, luego también, después de la presentación, pues nos podemos quedar para ver alguna duda, para ver lo que queráis comentar y demás. O sea que nada, gracias por venir y os dejo con Ben. Muchas gracias, Ben. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si... ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, espero que me escuchéis bien porque, bueno, no hemos hecho mucha prueba, pero yo creo que sí se escucha bien. Bueno, nada, lo primero, agradecer enormemente a la escuela que haya tenido esta deferencia de invitarme a estar aquí. Y bueno, yo la verdad es que, ya lo veis por mi acento, ¿no? Bastante claro que soy gallego. Y bueno, nosotros decimos en Galicia, no sé si es verdad o no, pero que gallegos y asturianos somos primos hermanos. No sé si es verdad o no, pero yo sí me siento muy bien en Asturias, porque a lo mejor conocéis una banda asturiana que se llama Warcry, y yo estuve mucho tiempo iluminando a Warcry y girando por ahí, sobre todo en América Latina. Entonces le tengo mucho cariño a Asturias, porque bueno, pues teníamos un poco la base en Oviedo y desde ahí era a donde íbamos a todos lados, aparte de comida, gente y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contento de estar aquí en Llangreo. Y nada, si os parece, vamos allá. Bueno, básicamente yo, dependiendo de la charla, la llevo hacia un lado o hacia otro. Intento que todas las charlas siempre aporten algo más allá de lo que va en el libro, ¿no? Efectivamente, como os decían ahora, tenéis allí la posibilidad de comprar el libro si lo queréis, también lo podéis comprar en la web y de todas maneras podéis pasaros por allí porque hay pegatas y tal que a lo mejor os interesa y simplemente para pegarlo en algún lado. Pero básicamente, bueno, yo os quería hablar de un aspecto que se cubre en el libro. El libro se basa en 3 secciones, herramientas, elementos y soluciones, y hoy os quería hablar de herramientas. Y a mí me gusta mucho el símil este de la herramienta porque normalmente, y lo sabéis aquí, en una escuela se habla mucho de la parte técnica, ¿no? Y cuando se habla de la luminotecnia muchas veces no se tiene muy claro cuál es la diferencia entre luminotecnia y diseño de iluminación. Y dentro de lo que es el diseño de iluminación, también es un poco extraño ese término diseño, ¿no? Porque se habla de diseño de iluminación, pero parece que de lo único que hablamos es de la segunda parte, ¿no? De la iluminación, pero no del diseño, ¿no? Y parece que si tenéis compañeros, compañeras, docentes que estén en el área del diseño y que den formación profesional y den diseño ahí, normalmente hablan de diseño gráfico, ¿no? Y parece que son como 2 disciplinas que no tienen nada que ver una con la otra, pero curiosamente el diseño de iluminación, yo esto siempre lo digo, es mucho más antiguo que el diseño gráfico, pero por miles de años. En realidad, el diseño de la iluminación nació un poco en siglo VI, siglo V antes de Cristo, cuando trabajaban en el teatro romano, el teatro griego, perdón, y la arquitectura venía siempre de la mano del teatro, ¿no? Había un dios que era el dios Dioniso y era el dios de las 2 artes, ¿no? de la teatral y de la arquitectural, que de alguna manera, por lo que sea, nos hemos desconectado completamente de eso, ¿no? El diseño gráfico sí referencia, el diseño siempre se referencia a la arquitectura, pero nunca al teatro, y el teatro se ha quedado como descolgado, ¿no?
Y esto cada vez ha ocurrido más, y luego en los años 70, los años 90 también, pero especialmente en los 70 hubo los grandes festivales, el rock, todo el ámbito escénico que parecía que estaba también desconectado con el teatro y que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y ahora nos encontramos en una etapa en la que hay como una crisis de significado, ¿no? Que digo yo siempre, en donde solo se habla del aparato, de cacharrada, ¿no? Que le llamo yo. Solo se habla de eso y no se habla realmente de narrativa y no se habla de por qué usamos los aparatos y cuál es el sentido de usarlos de una manera o de otra, qué queremos expresar con eso, cuál es el lenguaje que hay detrás, hay un mensaje detrás, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia hacer estas charlas, porque normalmente yo hago charlas extremadamente técnicas, donde solo hablo del LED, de la disipación del calor, de la electrónica, porque me dedico a eso, ¿no? Yo soy Product Manager, me dedico a crear luminarias para marcas bastante conocidas en el mercado, tanto para cine como para espectáculos, grandes giras, etc. Y normalmente me toca siempre hablar de esta parte. Entonces me hace un poco de gracia venir a escuelas y a asociaciones, etcétera, a hablar de la parte más de literatura, de la luz, ¿no? O la parte más de narrativa, que tiene muy poco que ver con los cacharros, ¿no? ¿Por qué insisto yo mucho en esta parte y por qué el libro habla mucho de eso y poco de aparatos? Porque yo creo que hay un gran problema en la iluminación, igual que en el sonido, igual que en realización. Y el problema es siempre el mismo, que es que nosotros dependemos de aparatos técnicos que se quedan obsoletos muy pronto, ¿no? Hay unas dinámicas de mercado que hacen esos aparatos se descontinúen y lleguen otros nuevos. Y ahora mismo hemos llegado a un ritmo vertiginoso de aparatos que salen constantemente al mercado y que son casi imposibles de evaluar. Y creo que si una metodología de iluminación, para entender lo que es iluminar, se basa en ciertos aparatos en concreto, el problema es obvio, y es que en 5 o 6 años vais a tener que reeducaros otra vez, vais a tener que ver todos esos conceptos otra vez. Y la mayoría de métodos que ha habido, yo en España no recuerdo ninguno, una metodología como libro, pero sí en Inglaterra, en Estados Unidos las ha habido, pues siempre han sufrido de esto, ¿no? Los tratados más importantes que tenemos de iluminación, sobre todo en los años 60 y un poco más antes en los años 30, están desgraciadamente desactualizados. Daros cuenta que no había cabezas móviles en ese momento, el ámbito era solo el teatral, etc. Y esto ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, yo os quería hablar de herramientas y, como os decía, me parece muy interesante esta idea de herramienta que lo usa todo el mundo, pero una herramienta conceptual, una herramienta que trabajáis aquí y que después podéis llevar al día a día, pues a veces a través de un recorte, a veces a través de un Fresnel, de un PC, de una cabeza móvil, de un spot, de un beam, de un estrobo, de una cegadora, sea lo que queréis usar o lo que tengáis a vuestra disposición. Lo importante es entender cómo crear un mensaje, ¿no? Y cómo crear un concepto con o sin presupuesto. Esto lo digo también porque yo no sé si os pasa, pero cuando yo era alumno, yo tenía una obsesión en la cabeza, que era una obsesión absolutamente errónea, pero que en mi cabeza tenía todo el sentido, que es que yo siempre me decía, claro, ellos sí pueden, ¿no? Yo veía un show, por ejemplo, yo estaba obsesionado con un iluminador, sigo obsesionado con un iluminador maravilloso que se llama Leroy Bennett, que lo ha hecho todo en iluminación, pero especialmente hacía los diseños de una banda que se llama Nine Inch Nails, que fue muy popular en los 90 y ahora es un poco menos. Y si ves todavía esos DVDs o esos en YouTube vídeos de esa banda, veréis unos diseños de iluminación espectaculares. Y yo estaba obsesionado con pensar como estudiante que en realidad probablemente este diseñador de iluminación a lo mejor tenía un 20, un 30, un 40% de talento y que el 50 o 60% de talento, si no más, venía de los aparatos. Y decía, claro, él sí, porque tiene aparatos, él tiene presupuesto, él tiene, bueno, gente a su alrededor, tiene gente que sabe lo que está haciendo, por eso puede hacer esto, ¿no? Y yo estaba convencido de que era así. Igual de convencido que me parecía que yo soy de un pueblito de Galicia muy pequeño que se llama Finisterre. No sé si habéis ido por ahí, pero bueno, como el pueblo en sí son como 3.000 habitantes, con el concejo y tal, pues 5.000. Y claro, yo decía, ¿yo qué seré capaz yo de construir? Yo soy de un pueblito muy pequeño, estudié en Coruña, que era una escuela muy pequeña también. ¿Cómo yo podré hacer? No, evidentemente tú tienes que nacer en Los Ángeles, tienes que nacer en Londres para poder hacer algo importante.
Y lo que me ha demostrado la experiencia es que no funciona así para nada, ni una cosa ni la otra. No hacen falta medios para crear mensajes que impactan y que son muy, muy interesantes, aunque sin duda cuando la cabeza está bien formada y se tienen medios, pues eso ayuda. Y no es necesario tener una tradición de familia de iluminadores, yo no tengo a nadie en mi familia que venga de esa rama, ni ser especialmente hábil con la parte técnica, yo no soy nada hábil, soy muy torpe, siempre lo he sido, para bueno, pues llegar a sitios interesantes, ¿no? En mi caso, pues primero México, luego Dinamarca, luego Alemania y ahora de vuelta, pero todavía viajando, pues eso, haciendo como unos 20, 25 viajes internacionales al año, conociendo a iluminadores muy importantes, tanto en cine como en escénica. Bueno, yo lo que os quiero contar, primero que os quería decir, es que hay una serie de herramientas de la luz escénica, y estas herramientas yo las catalogo, esto es claro, es todo mi esquema, ¿no? Y es un poco de lo que os hablo en el libro, yo las catalogo en herramientas de rol y herramientas de ubicación. Yo creo que hay un error muy típico, que es que siempre considerar a las luminarias en función de su ubicación. Esto es, en mi opinión, un error, porque no explica nada de lo que puede hacer la luminaria. Las luminarias de ubicación son importantes porque nosotros trabajamos en un espacio que, ahora me estáis viendo, si no hay luces en distintas posiciones, pues es un espacio siempre en 2D, ¿no? En 2 dimensiones. Es como si estuvierais viendo una televisión, como si estuvierais viendo un cuadro. Si no hay volumen, vuestra impresión, pues vuestro cerebro no puede percibir la perspectiva y por tanto es muy difícil saber cómo de largo es este espacio. Si las luces se fueran por completo y se quedara una luz sola aquí, veríais una cámara negra y por tanto no sabríais ubicar tampoco si el espacio son 2 metros, 3, 4. Bueno, esto no es un defecto, esto es una gran ventaja, ¿no? del escenario, pero para eso hay que trabajar con ubicaciones. Entonces sí tiene sentido hablar de herramientas de ubicación, pero no son el único tipo de herramientas. Las más conocidas, probablemente, por vosotros son estas 3, pero la interpretación que se hace de ellas en la luz escénica a veces es un poco confusa, ¿no? Entonces yo os quería hablar de estas 3, para mí es muy, muy interesante la del medio, es la que más me gusta. Veréis, pues normalmente el iluminador tiene siempre una preferencia, ¿no? A la hora de iluminar, pues a uno le gustan más las contras, a otro un poco más las calles, los volúmenes, siempre hay una preferencia hacia un lado o hacia otro, y mi preferencia siempre ha sido por el contraluz, siempre me paso de vueltas con el contraluz. Y hay, bueno, pues hay uno que no es tan común, que es la luz directa, lo que tradicionalmente conocéis como cegadoras y tal, que yo creo que ha tenido un impacto enorme en cómo entendemos la luz escénica, especialmente en el ámbito de las giras, pero también en el ámbito teatral, porque significa usar luz directa, significa involucrar al público, interaccionar tener interacción con él, y por tanto también romper la cuarta pared, ¿no? Que durante muchísimo tiempo en el mundo del teatro era algo que no se podía hacer, ¿no? Siempre hablamos de la cuarta pared, porque aquí tenemos 3, ¿verdad? La cuarta sois vosotros. Entonces este era un espacio que normalmente no se quería ir a ese espacio, se quería dejar siempre al público en la oscuridad. Yo creo que este concepto ha cambiado, ya hace mucho tiempo que ha cambiado, y ahora es casi incluso desaconsejable, ¿no? No involucrar al público en lo que ocurre en la obra, ¿no? Además le da al ámbito escénico cierto carácter elitista, ¿no? Porque al final el artista está aquí, estoy alzado, ¿no? Parece que estoy hablando con vosotros, parece que estoy desde un plano, miro hacia abajo, ¿no? Vosotros miráis hacia arriba, es algo que esto empieza a perderse, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la performance y tal, pues empezamos a ver otro tipo de escenarios y otro tipo de interacción. Bueno, el frontal. Yo con el frontal siempre empiezo en la referencia más clara que se tiene ahí fuera, que es en la metodología de McCandless. Yo no sé si conocéis a Stanley McCandless, es un teórico que habló del teatro en los años 30 más o menos. Él era un consultor, él creaba teatros, creaba toda la maquinaria del teatro y por tanto tenía sentido que él hablara siempre desde el punto de vista de la ubicación. Y el libro, a día de hoy lo podéis comprar, es bastante barato, lo podéis comprar en cualquier sistema de, iba a decir el nombre, pero bueno, ya cualquier tienda online, y no es caro y es muy interesante, pero es verdad que primero no está traducido y segundo, bueno, se queda un poco corto en algunas cosas. No porque McCandless no tuviera el enfoque adecuado.
todo lo contrario. Él tenía enfoque cuando nadie tenía enfoque, ¿no? Cuando nadie entendía qué era la iluminación realmente. Pero es verdad que hay cosas que no se explican a día de hoy porque no existían, ¿no? La tecnología ha cambiado mucho. Y él insistía mucho en esto del frontal estándar doblado a 45 grados. Yo no sé si lo habéis escuchado, es muy común hablar de ello, de que, bueno, la sombra perfecta está a 45 grados, lo que suele decir, ¿no? Yo tengo aquí un frontal, tengo aquí una serie de luminarias, y me pongo aquí, ¿no? Más o menos por acá, bueno, un poco más por acá, más o menos, pues ahí está más o menos, ¿no? A 45 grados con respecto a la altura, ¿vale? Que tiene, está angulado en esos 45 grados y normalmente se dobla, ¿no? Como habéis hecho aquí, tener uno a un lado y otro al otro para que no tengas una parte pues más, con más intención, ¿no? Con más dirección de luz. Sabéis que en el mundo del cine, que yo entiendo que vosotros también trabajáis en el mundo del cine, sabéis que lo que se busca precisamente no es eso, lo que se busca es desigualar los frontales, ¿no? Y que los frontales siempre estén muy angulados y que la dirección se note siempre, ¿no? Ya sea pues el sol que viene a través de una ventana, ¿no? Y eso es una luz que justifica toda la iluminación que haces después y trabajas la luz de esa manera, ¿no? Así es como se trabaja en el cine. En televisión se trabaja normalmente en el formato sitcom y tal, las series, se trabaja con un formato de luz suave, luz blanda por todas partes, ¿no? Para que todo se vea, que haya un formato general y que la gente se pueda mover alrededor, ¿no? Curiosamente esto está entrando cada vez más en el mundo del cine, pero no desde el punto de vista de luz suave por todas partes, sino con dirección, pero algo que se llama 360, iluminación 360, se utiliza cada vez más en el cine para dar más espacio de trabajo a los actores, ¿no? Y que la cámara se pueda mover y bailar con el actor, ¿no? Es un tipo de iluminación muy interesante y que antes no se podía hacer porque no había aparatos de batería o aparatos muy compactos que te pudieran dar suficiente intensidad, ¿no? Tampoco había cámaras con sensores tan sensibles como los de ahora. Pero en el ámbito de la escénica sigue siendo una convención, lleva 100 años siendo una convención, que hay que tirar un frontal siempre a 45 grados y hay que doblarlo. Bueno, yo creo que tenemos que salir de esta convención, sobre todo para entender que el frontal es probablemente el tipo de iluminación, la herramienta de ubicación más importante, pero también es la que más mata al contraste, ¿no? Y la iluminación escénica, y esto es de lo que va el libro básicamente, para mí es una obsesión, la iluminación escénica va de contraste, no va de nada más. La iluminación en cine, tienes imágenes, películas donde la iluminación es súper poco contrastada y no pasa nada, y es súper cinemática y es muy interesante. Y en otras disciplinas, corporativo, arquitectura, ocurre lo mismo, pero en escénica, si algo define a la escénica, es ese contraste, ¿no? Entonces el frontal siempre lo va a matar, ¿no? Siempre vais a lavar la imagen cuanto más frontal tengáis. Os listo aquí un poco todos estos frontales, porque todos ellos son frontales, ¿no? A veces cuando se habla de un cañón de seguimiento se habla con desprecio. Yo no sé si habéis escuchado eso del desprecio del cañón de seguimiento. Yo para mí sí que lo he visto mucho eso, porque yo la primera cosa que he hecho nunca de iluminación, yo no tenía ni idea, solo era una manera de hacer dinero en verano, era irme con una orquestita muy pequeñita. Era tan pequeña la orquesta que ni tocaban, era todo secuenciado, ¿no? O sea, no era playback. Pero, bueno, pues generaba dinero y yo era pipa. Yo no sé si sigue diciendo pipa, pero cargaba, descargaba el camión, montaba todos los equipos de sonido y tal sin saber nada, ¿no? El día anterior a empezar a trabajar, pues una persona que sí sabía lo que hacía me dice, mira, tú lo montas así, este cable va aquí, este cable va allá, yo no tenía ni idea de lo que hacía. Y luego hacía las luces así en una esquina, ¿no? Sin ver lo que estaba viendo, había una serie de botones en un dimmer, que ahora ya los dimmers ya casi no se usan y así andaba, ¿no? Y este fue mi primer trabajo de iluminación y allí se despreciaba mucho el cañón, ¿no? Se despreciaba el cañón sobre todo porque era un tema de orquesta. Se veía como que si estabas fuera de la orquesta, pues ¿para qué usar un cañón, ¿no? Y un cañón típicamente se utiliza porque no tenéis luz, ¿no? Es decir, en el momento en el que yo hago esto, y ojalá no le crea problemas a los de sonido, pero en el momento en el que me vengo aquí ya no tengo luz, ¿no? Entonces, claro, esto, en función de dónde puedas montar el truss, esto es un caso muy claro, ¿no? El proscenio lo tenéis acá. Si no podéis montar luz fuera, si no podéis montar lo que sería un frontal general en altura fuera del escenario, o si no podéis montar un frontal, lo que normalmente llamamos tronera en un teatro, que es un frontal que está muy, muy lejos y muy alto, lo tenéis que usar ir a la maquinaria del teatro, al peine para poder funcionar y tal, pues lo que ocurriría es que os quedáis sin luz y la única manera de salvarlo es un frontal, sin embargo, o un cañón.
Y es un cañón tan directo que al final arrojará una sombra, ¿no? Como sabéis, cada luz una sombra, la sombra detrás, nadie quiere una sombra en el fondo, etc. Pero el frontal es muy, muy interesante y añade muchas cosas. Y en televisión es casi imprescindible, porque al final, en ciertos planos, vas a tener momentos en los que el que está sentado ahí entiende el contexto de por qué no se le ve la cara al artista, pero el que está en casa no, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que todos estos son los frontales más importantes, digamos, y todos veis que tienen que ver con la ubicación. Fijaos que a mí me gustan los dos frontales que más rabia le dan al músico. Uno es el frontal selectivo en altura de proscenio, el primero que tenéis. A mí este me encanta, porque me parece que es el más selectivo, cae encima de la gente, pero produce, yo no sé si, a ver, lo podemos hacer con este, a lo mejor, veis la sombra en los ojos, ¿no? Entonces tenéis una sombra como muy oscura en los ojos y al final todos los intérpretes, si no le ves los ojos, si no ves un brillo en los ojos, no le ves el alma, ¿no? Se dice, no puede expresar bien, ¿no? Entonces molesta mucho, pero a nivel estético es fantástico porque te permite un montón de contraste alrededor, todo está en negro alrededor, puedes pintar con otras cosas, ¿no? Es un frontal que me gusta mucho. Y el otro que me gusta mucho, que ese sí que mata a todos los músicos, por eso os pido que por favor siempre lo uséis con mucho cuidado, es el frontal en suelo. Y el frontal en suelo es un problema porque evidentemente si yo tengo aquí un frontal montado en suelo y estoy tocando, pues voy a querer tocar viendo el mástil, ¿no? Y voy a tener siempre una luz en la cara cegándome, ¿no? Cuando miro al mástil. Y eso a los músicos les fastidia mucho. Yo he tenido muchos problemas con eso porque a mí me gusta mucho como efecto, pero es muy interesante lo que puedes lograr con él. Algún ejemplo vamos a ver de eso. Bueno, esto era el frontal y es el más básico y está muy de moda ahora cargarse el frontal. Yo soy súper partidario de esto también, de cargarse el frontal en ciertos momentos y tal, pero es importante siempre entender que el frontal es la luz más importante, porque al final si alguien está en el público y no ve al artista porque está pagando la entrada, si no puede verle la cara, si no puede ver lo que está tocando, en ningún momento de un show de 1 hora y media, pues es un problema, ¿no? Eso no quiere decir que lo tengáis que usar todo el tiempo, porque como digo, lo mata, ¿no? Y bueno, luego tenéis el contraluz, que es lo que decía, es mi herramienta favorita. Fijaos, el contraluz, al final, puede ser tu mayor aliado, puede ser tu mayor enemigo. Puede ser tu mayor aliado porque al final crea volumen, ¿no? Crea perspectiva. Es decir, un contraluz es lo único que te va a indicar el espacio, ¿no? Vas a entender claramente, ok, aquí hay una persona, pero aquí hay tanto espacio a el flycase que está aquí. Además juega siempre con el efecto cónico del haz, ¿no? Esto lo sabéis mucho porque cuando hay humo en el escenario vais a ver lo que se llama la arquitectura de la luz, ¿no? Vais a ver todos esos conos de luz y lo que es muy interesante es que esto se invierte en el otro sentido. Cuando lo tienes de contraluz, pues el cono abre hacia vosotros, ¿no? Y esto es muy interesante porque los efectos más vistosos visualmente son esos conos que se abren en la perspectiva y que vienen de la contra. Pero si está muy bajo, pues lo que ocurrirá es que os voy a cegar, ¿no? Con esa contraluz. Lo tiro desde allá, va a ir directamente a vuestros ojos, a no ser que alguien lo tape, ¿no? Esto es un efecto que veis muchas veces, ¿no? De un músico tocando a contraluz, donde está silueteado, hay un gobo que se ve a través, con humo, bueno, es un efecto muy vistoso y viene siempre de esta contra, ¿no? Pero fijaros que todas las cabezas móviles, si vosotros tenéis pocas cabezas móviles, pues al final siempre es mejor usar las máximas posibles en la contra porque os van a dar más juego visual, ¿no? Pero no van a iluminar nada. Una contra es en cierto sentido un efecto, entre comillas, pero es un efecto, es una herramienta de perspectiva. Sin embargo, no puedes iluminar cosas con ella. Si nosotros tuviéramos aquí un teléfono, por ejemplo, y fuera esencial en una parte de la obra, pues si yo lo ilumino con la contra vais a ver la silueta del teléfono, pero no vais a ver el teléfono en sí, no va a haber nada escrito en el teléfono, no vais a percibir el color. Por eso es una herramienta que puede jugar en vuestra contra, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahora, tenéis varios tipos de contras, yo las califico de maneras muy específicas porque uno con la experiencia lo que va viendo es que la altura de la contra es importantísima hasta el punto de que hasta cierto punto no tiene sentido usar una contra si está muy baja, no tiene sentido usar una contra si está muy alta, ya se convierte en un cenital. Y luego hay lo que se llaman las contras integradas, que son muy interesantes y que la estáis viendo aquí, que tenéis una contra integrada fantástica, ¿no? Esto es una contra también, ¿no? ¿Sabéis? El vídeo es luz al final
Y tenéis una contra que me está dando desde la parte de atrás, yo la veo aquí perfilada, probablemente vosotros veis también, con el contraste hay un problema, aquí necesitaríamos un frontal, pero entendéis la idea de que puedes tener una escenografía donde haya luz que salga de esa escenografía y que cree una contra también, ¿no? Y esto es muy interesante porque la luz hay que tener cuidado y no hacerla siempre evidente, ¿no? Es uno de los grandes secretos, ¿no? De que la luz no siempre hay que hacerla evidente. Claro, también la puedes hacer evidente, sin duda, ¿no? Y la mayoría de los conciertos la hacen evidente, ¿no? Pero lo que es interesante es cuando esa luz juega desde puntos de vista que son difícilmente reconocibles, ¿no? A mí los shows que más me impresionan, hacer un poco el ejercicio, si queréis también, aunque no sea ahora, luego en casa, de pensar en los efectos de iluminación que más os han impactado y veréis que muchos de ellos, el motivo por el que os impactan es porque no sabéis de dónde viene la luz. Es decir, ¿qué aparato está creando esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué tipo de tiro están utilizando? ¿Cómo lo ha programado en mesa? Ahí son cuando son más interesantes, ¿no? Bueno, yo os pongo aquí este ejemplo ahora del directo. Yo me he pasado el directo, no sé. Vale, me he cargado la parte del directo, ok. No, simplemente no tenía diagrama. El directo es lo que os decía, una cegadora, ¿no? El directo es aquello que rompe la pared, ¿no? Yo os quería poner este ejemplo, y precisamente este ejemplo. Yo no sé si hay aquí alguien que esté en ese tipo de música, pero esto es Warcry. Esto fue un show que hice en Palau Sant Jordi con ellos, y representa muy bien lo que es un directo. Porque si realmente la banda tocara sin que nunca se le viera al público, sería un problema bastante gordo. Realmente sería una desconexión total con los coros, con los momentos en los que la gente considera que... Muchas gracias. Gracias. Momentos en los que la gente considera que el concierto pues no es suyo realmente. Pues el concierto está ocurriendo para un DVD, o está ocurriendo para alguien más. Yo hablo mucho de esto que se llama el momento memorable que ocurre en los conciertos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que haga un esfuerzo, ¿no?, en pensar cuáles han sido los conciertos más importantes de vuestra vida. Yo, si pienso en los conciertos más importantes de mi vida, no recuerdo escenas concretas donde el artista hace algo en concreto. Yo recuerdo quién estaba a mi lado. Recuerdo el momento en el que tuve que ir a la barra a pedir. Recuerdo el momento en el que miré a mi alrededor y vi toda la gente, un estadio entero. Esos son los momentos que me hacen un concierto memorable. Eso solo es posible si está iluminado, si hay luz. Y eso es lo que crea el directo, ¿no? El directo crea la experiencia. Y si se usa con gusto, le dice al público cuándo tiene que participar. Es una guía para el público, y una guía sutil, porque el público puede hacer lo que quiera en el espacio. Pero tener una guía a nivel de iluminación lo que hace es dejarle saber al público que el artista quiere que participe, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, el directo, que normalmente se convirtió simplemente en una manera de hacer visible la cantidad de gente que había en un espacio, ha tenido connotaciones muy diferentes a lo largo de los años y cada vez se utiliza más, y sobre todo en cabezas móviles con posiciones de público, ¿no? Que lo oiréis mucho. Yo creo que no hay prácticamente ningún diseñador de iluminación a día de hoy que opere en mesa que no tenga una posición de cabezas móviles al público. Esto es como súper básico a día de hoy. Muchas veces se mezclan, ¿no?, posiciones de escenario con público. De esto hablo mucho en el libro. Y bueno, quería presentaros el directo y a partir de aquí hablar un poco de herramientas de rol. ¿A qué le llamo yo herramienta de rol? Bueno, una herramienta de rol es una herramienta que tiene un significado intrínseco, que provoca unas sensaciones en aquel que lo ve, ¿no? Y también una herramienta de rol es una herramienta que a veces funciona en ubicaciones diferentes, ¿no? Aquí os pongo 4 que para mí son las más importantes. Yo considero que hay 7 herramientas en la iluminación escénica. Todos los tipos de iluminación se pueden resumir ahí. Y bueno, estas 4 de rol son el ambiente, que realmente el ambiente es el tipo de iluminación más transversal, porque realmente iluminación de ambiente la hay en todas las disciplinas. La tenéis en luz escénica, la tenéis en cine, que es una base, ¿no? La tenéis en televisión, ya es el punto de partida de todo. La tenéis en corporativo, por supuesto. Un ambiente puede ser en clave baja, en clave alta, puede hacer algo, una exposición más amable, más agresiva. La tenéis en hoteles, todo el tema tiendas, ¿no? La luz puede ser muy puntual,
muy elegante, por ejemplo, joyería, ¿no? Es algo muy puntual, muy elegante, premium, o puede ser algo como un supermercado, luz por todas partes, todo es visible para que no te pierdas nada. Y el ambiente, yo lo descubrí que el ambiente también estaba en las casas y que la gente creaba ambientes. Esto no lo sabía porque yo salí de España con la idea de que uno se compraba cosas en IKEA, montaba sus muebles como podía y montaba una bombilla y si es una lámpara de papel y ya está, ¿no? Esto era como yo entendía que uno hacía las cosas en casa cuando yo trabajaba y luego iluminaba afuera. Pero en Dinamarca, viviendo allí, lo que observé es que los ciudadanos daneses tenían un amor por la luz brutal y por el diseño. Entonces ellos creaban sus propios ambientes, ellos compraban lámparas muy caras y con una calidad asombrosa y creaban sus espacios de iluminación en cada casa, ¿no? Entonces cada vez que ibas a una casa de un danés te quedabas maravillado con el ambiente de iluminación. Y esto es parte de ese ambiente del que hablamos también. El ambiente es un concepto que no se puede hablar de un ambiente en cenital, que es como la mayoría de la gente entiende un ambiente, porque tú puedes hacer un ambiente desde un frontal también, puedes hacer un ambiente con calles, puedes hacer un ambiente desde abajo. Hay muchas maneras de crear ese ambiente con luz complementaria, etc. La otra herramienta es la que más conocéis, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce esta herramienta. Yo creo que el gran clímax de todo iluminador, o lo que todo iluminador busca cuando empieza, es crear el efecto, ¿no? El gran efecto. Es decir, el momento en el que uno es capaz de hacer algo que la gente se queda diciendo, wow. Y esto no es una búsqueda errónea. La búsqueda errónea es soltar un efecto constantemente, ¿no? Es decir, no poder contar lo que yo llamo una construcción narrativa de iluminación, no poder contar una historia, una serie de mensajes donde el efecto tenga un rol específico, que las cosas te lleven al efecto, ¿no? No simplemente soltar efecto tras otro, porque cuando hay tanto efecto al final se convierte en algo caótico, ¿no? Algo que no tiene demasiado sentido. Tiene su sentido en ciertas áreas, ¿eh? Lo quiero decir también porque es verdad que si uno va a una rave, que supongo que algunos de vosotros iréis, si va a una fiesta electrónica potente, pues realmente son como píldoras, ¿no? No hay canciones per se, y entonces al final el efecto es importante porque son, bueno, pues es un tipo de música que siempre lleva al extremo, ¿no? Siempre lleva a sensaciones límite, ¿no? Entonces tiene sentido, pero incluso en esos contextos es muy raro que un DJ, que un iluminador no te baje, ¿no? Para que luego puedas volver a subir, porque todo depende de contraste. El volumen es quizá la herramienta más, desde mi punto de vista, más mía, porque mucha gente la dividiría entre calles, cenitales o nadires, ¿no? Pero para mí todo es lo mismo. ¿Por qué todo es lo mismo? Porque al final una calle, un cenital o un nadir busca volumen, es lo que busca resaltar el volumen, las formas de todos los objetos que hay en escena. No busca nada más realmente, no hay otro objetivo semántico, objetivo de significado. Pero evidentemente la ubicación crea diferentes sensaciones, diferentes atmósferas y cada uno tiene sus características, ¿no? Pero el rol, de alguna manera, siempre es el de crear volumen. Incluso los aéreos, ¿no? Ahora es muy popular lo de los beams, esos haces que tenéis que marcan a través del aire con humo, todos esos haces. Ya no hay, es imposible ver un programa donde haya algo de escénica que no tenga beams por todos lados. Y bueno, para mí eso simplemente es otro volumen, ¿no? Simplemente entender volumen en el espacio, pero no ilumina nada per se. Puede usarse como un efecto, es verdad, pero en general se usa para crear esas ideas de volúmenes. Finalmente, el complemento, que también le llamo la luz complementaria, que para mí es una luz que precisamente ayuda a complementar a una escena en concreto, ¿no? La luz complementaria por sí misma no tiene sentido, tiene que siempre ser un añadido a algo más, pero cuando se entiende este concepto del complemento es muy interesante porque añade detalle y tiene una referencia muy clara, una comparación muy clara con la gente que seáis de cámara, que es lo del rango dinámico, ¿no? Al final, cuando trabajáis en cámara, a veces lo que queréis es contraste en vuestra dirección de fotografía y otras veces lo que queréis es detalle, ¿no? Y el detalle viene del rango dinámico y el contraste viene de la falta de rango dinámico. Es así un poco como funciona, ¿no? Entonces aquí ocurre un poco lo mismo. Cuando no hay complementos tenéis más contraste, pero tenéis menos detalle. Entonces el complemento es muy interesante
y en función de cómo se utilice es una herramienta muy potente, ¿no? Bueno, quiero hablaros de la primera, que es el ambiente, y os pongo estos 3 esquemitas. Fijaos, esto siempre es parrilla de iluminación, lo estáis viendo desde arriba. Tenéis un escenario desde arriba y son maneras diferentes de hacer un ambiente, ¿no? Realmente todos son atmósferas. Todo lo que se pretende crear es esa idea de atmósfera, de ambiente, de ambientación. Y podéis ver que en función del tipo de luminaria que estéis haciendo, podéis cruzar ambientes, podéis usarlos de manera muy recortada, muy perimetral, como tenéis en el segundo. Podéis utilizarlos de manera absolutamente genérica. Esto es el típico locate que haces con cabezas móviles desde mesa, ¿no? Lo primero que haces con las mesas es, ¿van todas mis cabezas? Y pulsas el botón y están todos los haces yendo al suelo, ¿no? Esto es lo que veis aquí, pero que es interesante porque es una ubicación previa para tu ambientación. Evidentemente, en este caso, todo está cubierto y en aquellos casos pues tienes menos capacidad de cubrir. Cuando en el medio tenéis un ambiente más de blending, ¿no? Que llamamos, es decir, de mezclar distintas luminarias para crear uniformidad. Todos estos ambientes, si tenéis cabezas móviles, evidentemente los podéis cambiar en diferentes escenas, en diferentes posiciones, pero es interesante tener una idea de que el ambiente no es necesariamente una idea de ubicación, es siempre una idea de rol, una idea de significado. Y es muy importante para crear una base, ¿no? Yo digo esto de que busca mejorar la realidad, que es una frase así un poco incendiaria, ¿no? Pero realmente uno no se sienta en una butaca para ver lo mismo que ve en su día a día, ¿no? Uno se sienta en una butaca para ver algo que le impresione, pero cuidado, algo que conecte. Es decir, en el momento en el que ves algo que es totalmente onírico, que nunca has visto, que no tiene nada que ver contigo, que no puede empatizar de ninguna manera con tu historia, con lo que tienes a tu alrededor, pues hay una desconexión muy, muy potente que hace que uno se vaya del show o que se duerma o que no está ahí, ¿no? Por eso al final es interesante esto de siempre conectar con la realidad, pero intentar mejorarla, ¿no? Intentar hacerla más agresiva o intentar hacerla más detallada, o etcétera, ¿no? Una serie de técnicas para crear desde ese punto de vista, ¿no? Esto en cuanto al ambiente. Fijaos, yo tengo aquí una imagen que a mí me parece que representa muy bien, aunque en el libro la utilizo para hablar de las calles. El diseñador de iluminación es Nicolás Pfister. Al que no lo conozca, os recomiendo encarecidamente, tenéis un programa de Lighting Adepts también con él, os recomiendo que os familiaricéis con su trabajo, porque es uno de los mejores diseñadores de España. Bueno, él, si no me equivoco, en su origen es chileno, pero bueno, hace muchísimos años que está en España y es uno de los fundadores de la AI, de la Asociación de Autores de Iluminación. Pero fijaros en esta escena, realmente la idea de ambiente, ¿no? Realmente es la idea de ambiente. Vosotros tenéis una luz con una dirección muy clara, ¿no? Está yendo desde la izquierda. La manera en la que la luz parece que está tamizando la escenografía, ¿no? Parece que esa cortina se está moviendo por la luz. Parece que la luz la está empujando, ¿no? Y al final parece que incluso sopla, ¿no? Algo que mueva a la propia artista, ¿no? Es increíble como la ambientación, uno tiene muy claro cuando ve esta imagen la idea de ambientación, ¿no? Y a partir de ahí uno puede dar pinceladas, ¿no? Un poco más de frontal, porque una contrita, a lo mejor una luz complementaria al fondo, levantar un poco suelo. Bueno, puedes jugar con muchas otras ideas, pero la ambientación es la base, ¿no? Cuando uno consigue crear un ambiente, todo es más sencillo, ¿no? Y él es un mago de esta disciplina, sin duda, Nicolás. Bueno, el efecto. Yo esto es lo que os decía antes. ¿Os acordáis que os decía que el frontal nadir, el frontal que está abajo, es un problema enorme? Pero yo uso siempre este ejemplo. Estoy iluminando una banda con la que bueno, pues eso, diseñaba mucho y hacía bastantes giras, se llamaba Brothers in Band, que hacían versiones de Dire Straits, y había un momento en el que el cantante hacía lo que hacía Mark Knopfler en su momento, que era sacar el dobro, que esta guitarra que tenéis aquí, que es una guitarra metálica, ¿no? Que refleja toda la luz, etc. Y es muy interesante porque es un momento único. Solo hay una canción que necesita el dobro y solo hay una parte en la que se toca el dobro en todo el concierto, ¿no? El efecto lo podéis usar en este tipo de conceptos. Claro, ¿cómo lográbamos que esa luz reflejara, ¿no? O sea, que ese dobro reflejara luz en todas direcciones y que fuera muy claro ese brillo? ¿Cómo hacíamos que el brillo fuera tangible, que lo pudiéramos casi tocar? Pues lo hacíamos con mucho humo y poniendo un aparato a 45 grados de cómo él tocaba. Evidentemente había
una coordinación con el músico para que el músico exagerara esa situación, ¿no? Es decir, que utilizara él mismo el dobro cuando tocaba como un reflector, ¿no? Que reflectara esa luz. La combinación de tener un nadir muy bajo, que tiene que ser frontal, obviamente, si no, no hay reflejo, la angulación, el artista favoreciéndolo y el reflector, que es la propia guitarra, hacen que sea un efecto muy impactante, ¿no? En ese momento casi todas las luces del show se iban y solo se quedaba el músico tocando su dobro, el momento que todos los fans de Dire Straits saben que va a llegar, viendo el dobro de una manera casi mágica, ¿no? Como si fuera no solo una guitarra, sino un elemento, un objeto de poder, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto al efecto, y este es otro efecto que a mí me parece espectacular. Yo no sé si conocéis a Lola Barroso, diseñadora de iluminación maravillosa, pionera en España, fue, yo diría que la primera gran diseñadora de iluminación en España. Es verdad que ha habido otras diseñadoras, pero fue la primera diseñadora de iluminación que ganó el premio Max, la primera mujer que ganó un premio Max, y ahora ya es un poco más común ver mujeres ganándolo, pero en ese momento era absoluta pionera, ¿no? Es una maestra absoluta, hay otro programa de Lighting Adept sobre ella, y además da clase, o sea que es algo a quien le interese, pues eso, ir más al mundo de la iluminación, hacer un máster, etcétera. Ella da clase en varios centros, ¿no? Bueno, Lola aquí representa algo, fijaos, cómo se puede usar un efecto de manera narrativa y de manera no intrusiva, ¿no? Ahí tenéis unas letras, eso es un proyector, ¿no? Eso es luz, un proyector al final es luz, pero no es intrusivo. Lo que ha hecho aquí ha convertido un espacio teatral, esto es un espacio escénico, en algo cinemático, en algo que va un poco más allá. Es como una memoria, ¿no? La temporalidad se refleja a través de la propia luz. La luz es la que te está diciendo dónde estás, ¿no? Te ambienta, te crea un contexto. Es decir, es un efecto, pero no es un efecto desconectado. No es un efecto para impresionar, es un efecto que añade, que da valor. Y esto es algo que yo os recomiendo mucho, que siempre intentéis crear efectos que añadan valor. No efectos que os hagan parecer mejores iluminadores, sino efectos que añadan valor. No efectos que no habéis visto antes, sino efectos que tengan sentido dentro de lo que estáis contando, ¿no? Que es normalmente lo que no se hace por un motivo muy sencillo. Cuando veis una cabeza móvil nueva, por ejemplo, que sale al mercado, y veis el vídeo de presentación y tal del fabricante, ¿qué va a enseñaros el fabricante? Los efectos que podéis hacer con esas luminarias. Son efectos donde tú estás viendo la propia luminaria, no estás viendo lo que la luminaria puede crear, tú estás viendo el efecto que la luminaria hace. Y por tanto, eso genera la sensación, cuando uno va aprendiendo a iluminar, de que un efecto es eso, de que un efecto es lo que crea la propia luminaria y no lo que está ocurriendo en escena. Siempre el iluminador o la iluminadora está a disposición de lo que ocurre en escena, de la acción, y nunca al revés, ¿no? Siempre a favor del artista y nunca en contra, nunca simplemente mostrar luz por mostrar luz, ¿no? Bueno, es un efecto que además, como veis, el contraste de color es absolutamente único, ¿no? El azul, el rojo muy rojo, y parece sangre, ¿no? Fijaros la alfombra, ¿no? Parece sangre, y realmente esa escenografía es color, ¿no? Y es trabajo con luz, reflexiones, etcétera, etcétera. Es un ejemplo muy bueno también, Lola Barroso, de que la escénica no está aislada, de que uno puede hacer cine en escénica y que uno puede hacer un cine escénico también. Es bastante interesante cómo ella mezcla estas maneras de trabajar la iluminación que en teoría son segmentos muy separados, pero que se pueden unir, ¿no? Bueno, otra herramienta es la herramienta volumen. Y aquí con la herramienta volumen, bueno, os enseño los dos típicos volúmenes que podéis ver. Uno es el cenital, volvemos a la parrilla, los cenitales ahí son los azules, ¿no? Cenital, claro, si un actor está debajo, si el actor se viene más hacia adelante y el aparato está enfocado hacia él, ya será una contra, si el actor se va más hacia atrás y el aparato está enfocado a él, ya será un frontal, ¿no? Pero entendéis la idea de un cenital siempre encima del artista, del intérprete, y las verdes son calles, ¿no? Para que nos entendamos, calles son esas luces laterales, ¿no? Que siempre ocultamos a través de bambalinas, etc. Y aquí pongo un poco la idea de, claro, no se trata de cubrir todo el espacio, no se trata de tener una iluminación más arquitectónica, ¿no? Que normalmente intenta hacer eso, ¿no? Hacer espacios uniformes, mezclar varias luminarias para crear algo uniforme, sino poder usarla de manera selectiva, ¿no? Al final, tener muchas calles
y en distancia, en profundidad, lo que te genera es la posibilidad de mostrar diferentes espacios y ser más versátil, ¿no? En el show. Al final tienes 1 hora y media de trabajo donde quieres que ese espacio, ese escenario, se muestre de maneras muy diferentes, ¿no? Y las calles y los volúmenes crean eso, ¿no? Como digo, normalmente hablamos de nadires, hablamos de cenitales, hablamos de calles. Yo creo que la calle es la más potente, o el más potente de todos los volúmenes, porque yo no sé si conocéis yo soy muy pesado con esto, todo el mundo me dice que soy pesadísimo con Jan Rosenthal. No sé si conocéis a Jan Rosenthal, pero os recomiendo que si podéis, pues busquéis algo sobre ella. Jan Rosenthal es la persona, yo no digo ni hombre ni mujer, es la persona por la que existe la luminotecnia, literal. O sea, la luminotecnia no existe por nadie más que por esta mujer. ¿Y por qué? Que esta mujer creó el oficio, básicamente. En el momento de la Gran Depresión americana, pues un proyecto en Norteamérica para crear teatros, una red de teatros, y en esa red de teatros hubo una persona que dijo, aquí tiene que haber una profesión que sea la de iluminar. Porque hasta ese momento no existía. El iluminador era una especie de atrecista, electricista, que añadía luz aquí y allá. La primera persona que dijo, no, esto es un oficio en sí, y además esto está emparentado con el diseño y tiene su narrativa propia, su lenguaje propio y hay que desarrollarlo, fue Jan Rosenthal, ¿no? Y le debemos a ella todo. Bueno, Jan Rosenthal inventó de alguna manera la calle. Fue la primera iluminadora que pensó en esta manera de trabajar, con luz lateral. Y hoy en día la danza es casi imposible entender sin luces laterales, ¿no? Sobre todo que ese efecto tan rasante, etc., ¿no? Os pongo un ejemplo de otro tipo de volumen, no de una calle lateral, que ya os he puesto antes una imagen de Nico Pfister que puede ser parecida porque había una calle también, pero fijaros en esta escena, por ejemplo. Esto es una iluminación más moderna, ¿no? Un genio absoluto, que es el señor Caco García, que por favor no dudéis en estudiar un poco su trabajo. Caco es, yo diría a día de hoy, el mayor referente en iluminación de giras, de conciertos en España, Latinoamérica. Buen amigo y que ha tenido la amabilidad de ceder imágenes también para el libro y que le agradezco mucho que siempre hable de él. Y bueno, aquí veis una jaula de luz, ¿no? Todos estos volúmenes, estos beams que veis hacia abajo, lo que están creando es una especie de jaula, pero podemos ver a los artistas, tiene contexto, da contexto a la altura que tenéis en el festival. Esto es si no me equivoco, un Coca-Cola Music Experience que él siempre diseña el festival para todos los diferentes artistas. Y es muy interesante el uso que hace de estos volúmenes, ¿no? Hay muchas luces aquí, tenéis todas esas contras con washes muy abiertos, que son directos, ¿vale? Todos esos pequeños son directos, realmente, está dando a la luz. Fijaos qué manera más interesante de usar un directo, ¿no? No como una cegadora típica, sino usar color, ambientar con el directo. Tenéis luz complementaria, evidentemente, todos esos paneles que entran, que se van, todos esos tubos que tenéis en la parte de arriba, se puede considerar luz complementaria también. Tenéis frontal, por eso le estáis viendo la cara a los artistas. Y evidentemente todas estas cabezas móviles funcionarán de contra también, ¿no? En función del momento. Sin embargo, hay capas, hay profundidad. Fijaros que los músicos que están en la parte de atrás no se les ve. No se está usando todo al mismo tiempo. Hay un montón de cabezas móviles allí abajo que no se están usando, que no tiene sentido usarlas en este momento, molestarían. Bueno, es una manera de trabajar muy interesante. Y esto es lo que se cubre un poco más en la segunda y la tercera parte del libro, donde se habla más de composición de escenas y cómo trabajar diferentes soluciones. Evidentemente, con conocer las herramientas no es suficiente, pero es importante partir de ahí, ¿no? Entender bien la herramienta, agruparlas y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Lo último que me queda por deciros es la herramienta complemento o la luz complementaria. Y aquí, bueno, pues al final yo os digo esta frase, ¿no? De la luz complementaria da empaque, ¿no? ¿Y qué es eso de dar empaque? Bueno, pues al final, si pensáis en las herramientas una a una, pues imaginaos, tendréis un grupo de contraluces, un grupo de frontales, un grupo de volúmenes que se subdivide en calles laterales, cenitales, nadires y una serie de aéreos. Tenéis todos esos elementos separados, ¿no? En mesa, como si lo vierais un fader, otro fader, otro fader, otro fader, y al final los vais a combinar. Pero realmente no hay ninguna luz que viaje entre todos esos grupos, ¿no? Que cree puentes, ¿no? Y enlaces. Eso es un poco lo que hace la luz
complementaria, ¿no? Consolida ideas, ¿no? Aporta un poco de contexto, pero desde el punto de vista de la luz, ¿no? No un contexto narrativo estándar, sino un contexto desde el mensaje de la luz, desde la dramaturgia de la luz, ¿no? Y os pongo este ejemplo. Esto es el Palau de la Música Catalana. Yo no sé si habéis estado allí nunca. Yo iluminaba a una artista que se llamaba Rosana Arbelo, que conoceréis también, Rosana de un montón de hits en su momento, en los 90. Y una de las cosas que hacíamos era este Palau, que es maravilloso. Y cuando estábamos allí, ahí tenéis, aquí no se ve muy bien la imagen, pero en la parte de atrás son todo unas esculturas que están integradas en el espacio. Y claro, esto es un problema para el iluminador o iluminadora, que es, al final, ¿qué haces con esas esculturas? ¿Qué haces con ese espacio? Fijaros el órgano que hay en la parte de arriba, ¿no? El techo, maravilloso, es una obra de arte arquitectónica. Entonces, ¿qué haces como iluminador o iluminadora? Porque si lo iluminas, vas a hacer lo que todo el mundo hace. Todo el mundo llega al espacio y lo ilumina de la misma manera. Pero si no lo iluminas, siempre va a jugar en tu contra, porque nunca vas a poder matarlo del todo. Hay partes que reflejan luz, hay partes que son enormes, hay muchísima altura, la gente conoce el espacio. Nunca vas a crear una cámara negra y además no te dejarían, no te van a dejar tirar tenones, trus, acotarlo todo, y sería un crimen además acotarlo, nadie te va a dejar hacer eso. Entonces, ¿cuál es la decisión aquí? Bueno, pues no hay una decisión clara, ¿no? Cada uno hace un poco lo que quiere, y en mi caso, pues lo que intentamos es jugar a favor, ¿no? Aceptando que la gente que conoce el espacio, que lo conoce mejor que nadie, los iluminadores te recomienden cómo iluminar esas esculturas, ¿no? Y luego integrarlas en tu show y hacer que tengan sentido, ¿no? A nivel cromático, a nivel de intensidades lumínicas, a nivel de contraste, integrarlas para que de alguna manera parezca que has diseñado con eso en mente, ¿no? Y lo mismo con las cabezas móviles, fijaros que están colgadas ahí, pues usarlas de una manera que tengan sentido, de vez en cuando dirigirlas a los propios espacios. Bueno, eso es la luz complementaria, ¿no? Usar todos esos elementos que tenemos alrededor para, bueno, pues dar empaque al concepto y crear algo diferente. Y os tengo un ejemplo de, para mí, el mayor maestro que yo conozco al menos, de luz complementaria, que es Jonay Díaz, que es un iluminador canario que ha hecho durante muchísimos años el Carnaval de Gran Canaria, que es una maravilla. No sé si habéis estado nunca, pero es digno de ver. Uno de los festivales, uno de los carnavales más importantes del mundo, top 3 a lo mejor. Y él ha estado muchísimos años iluminando eso. No solo hace eso, a él le molesta mucho que siempre lo mencionemos como el iluminador del carnaval, porque ha hecho muchísimas otras cosas. Pero bueno, yo no podía resistirme a poner esta imagen, ¿no? Fijaros, un diseño muy, muy maximalista, ¿no? Hay muchísimos elementos presentes, y aún así hay contraste, ¿no? Y aún así se entiende el espacio claramente, y hay un montón de elementos pequeñitos. Uno se podría tirar casi como un fresco en la Capilla Sixtina, tirarse así para abajo y ver todo, pues lo mismo, viendo de dónde viene cada luz, ¿no? Y cada puntito de luz, y cómo se refleja la luz de cada aparato en cada elemento, ¿no? Es muy interesante, y tener en cuenta que aquí entra un montón de gente, sobre todo la gala drag, entra un montón de gente con un montón de vestidos diferentes, vestuarios con diferentes cromáticas, entran muchos otros, hay movimiento en el espacio, van al público, rompen la pared constantemente, van hacia atrás, y son muchos días de festival y se tiene que preparar al aire libre. Aquí no hay manera de controlar el humo, no hay manera de controlar el espacio, no es un teatro, ¿no? Es muy interesante y es el ejemplo, yo creo, perfecto de ilustrar lo que es la luz complementaria, el tener que utilizar recursos que más allá del frontal, más allá de la contra, más allá del volumen, sean capaces de iluminar, ¿no? Que sería muy difícil aquí decir qué es directo, qué es frontal, qué es cenital, qué es volumen, ¿no? Al final esa luz complementaria consigue hacer el conjunto, ¿no? Bueno, el último slide que tengo aquí para vosotros es que al final es esa frase lapidaria, ¿no? Que iluminar no es montar luminarias, ¿vale? No lo es. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Da igual cómo se llame el siguiente aparato, da igual si tenga inteligencia artificial o no, da igual si tienen mucha potencia, menos, más colores, más canales de MX, da igual. Nunca va a ocurrir un momento en el que se monten una serie de luminarias y el show empiece, ¿no? Hay algo orgánico con el show, eso es lo que es el arte, y de la misma manera que no tendrá sentido ver espectáculos de vídeo, ¿no? Donde no haya actores en escena o músicos, etcétera, pues tampoco tendría sentido hacer un espectáculo genérico de iluminación. Esas cosas no existen. Entonces, al final,
yo siempre hablo de esta idea de construcción, volviendo a cómo empecé la charla, ¿no? de ese Dioniso que era el dios de la arquitectura y del teatro. Bueno, pues yo siempre utilizo ese ejemplo de construyamos, ¿no? Utilicemos el símil de la arquitectura para crear una construcción con luz, donde sea posible contar una historia desde el principio, por el medio, hasta el final, con una serie de intenciones puntuales, con una serie de escenas que están compuestas en base a lo que está ocurriendo en escena, es decir, en base a los intérpretes. Y para eso, al final, yo tengo estos 4 puntos de vista, ¿no? Primero hay que tener fundamentos, yo creo que eso es lo que estáis adquiriendo aquí. Esta es la maravilla de escuelas como esta, que yo también la tuve, donde tenéis profesores que os enseñan los conceptos básicos, tanto técnicos como no técnicos, para entender de qué va esto, ¿no? Pues hay que entender lo que es el DMX, hay que entender qué diferencia un recorte de un PC, hay que entender cómo se trabaja en RGB, cómo se trabaja en CMI, qué es el CRI, cómo se trabaja con el diferente rendimiento cromático, qué es un dimmer, aunque ya no sea un dimmer tradicional y sea de LED, qué es un beam angle, ¿no? Un ángulo de haz, etcétera, cobertura. Son conceptos que son muy importantes y una vez que se tienen esos fundamentos se puede empezar a clasificar estas herramientas, que es de lo que ha ido la charla hoy, empezar a entenderlas a fondo. Uno nunca conoce las herramientas a fondo, porque la luz hace cosas muy raras y se comporta de manera rara en cada espacio, con lo cual uno puede creer que es un maestro de todas las herramientas y sabes lo que te puede dar en contraluz y lo que no, pero eso será solo en un teatro, ¿no? En el siguiente teatro las cosas cambiarán, ¿no? En el momento en el que cambian los aparatos, las alturas, las distancias, el tipo de obra, la luz se comporta de manera diferente. A partir de ahí los elementos, que es lo que yo llamo a entender más conceptos de cobertura, de pegada, de tiro, entender mejor el espacio, la perspectiva, etc. Y cuando esto se entiende ya bien, cuando se interpreta bien la luz y lo que puede y lo que no puede hacer, pues vienen las soluciones, ¿no? Que son todas técnicas compositivas que a la hora de la verdad te ayudan a decidirte por usar una herramienta u otra, por usarla con mayor o menor tiro, ubicarla en un sitio u otro, trabajarla en mesa de una manera u otra, ¿no? Con distintas claves, distintos niveles de iluminación, distinta cromática, para poder construir una experiencia, ¿no? Que al final es de lo que va. Nosotros no construimos. Yo creo que la iluminación clásica ha muerto. Yo creo que ha muerto especialmente en la etapa del COVID, que yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero como sabéis, fue el fin un poco del espectáculo, ¿no? Durante dos años y medio, casi 3, todos los iluminadores y iluminadoras, iluminotécnicos y iluminotécnicas no pudieron trabajar, ¿no? 0. Tuvieron que buscarse otros trabajos, bueno, sobrevivir como se pudiera, porque fue el oficio que antes paró y el que más tarde volvió. Y no hubo ningún tipo de ayudas, etcétera, etcétera. Y yo tengo esta teoría de que nosotros salimos todos del COVID, de esa pandemia, salimos con algo más. Ya no es diseño de iluminación, ahora es diseño de experiencias. Y vosotros tenéis más recursos que ninguna otra generación para utilizar todos esos elementos a vuestra disposición y crear algo con ellos, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros sois de generación Z, pero yo siempre suelto esto, porque para mí es la generación más válida, más inteligente y más capaz de todas las generaciones que hemos tenido, con diferencia en el ámbito de la iluminación y en el ámbito del diseño de iluminación. Y a mí me da muchísima rabia que se os llame vagos, porque se hace mucho. Ahí fuera se habla mucho de eso, de no quieren trabajar, no quieren hacer, no quieren... Y yo creo que es todo lo contrario. Realmente vosotros tenéis la capacidad de entender un Instagram como nadie lo entiende, ¿no? Como una persona de 50, 60 años no lo va a entender con toda su experiencia de iluminación. Y es que ahora ya no hay una iluminación de escena y una iluminación de móvil y una iluminación de... Ahora hay cámaras en todos lados, ahora el espectáculo continúa en una red social, se sale de esa red social y se mezcla con el diseño gráfico. Ya es difícil saber qué es diseño gráfico, qué es fotografía, qué es diseño de iluminación. El audio y la luz están sincronizados, forman parte de la misma idea. Ya no hay obras teatrales, ya no hay conciertos, ya no hay lecturas en un móvil, un artículo, una película. Todo eso ya no existe, ¿no? Lo que hay es una experiencia. Una experiencia que usa todo este media, en todas las diferentes composiciones de ese media, para crear un lenguaje, ¿no? Hay un diseñador de iluminación que se llama Miki Kuntu, que a mí me parece que es la representación perfecta de eso, ¿no? Del iluminador que ya no
ya no piensa en luz solo, piensa en luz en escenografía, en sonido, en música, en diseño gráfico, en fotografía, en cine, y lo mezcla todo, ¿no? Creo que estáis ante esas puertas, creo que estáis en disposición mejor que nadie de explotarlo, y la verdad es que no hay nada que nadie os pueda enseñar en ese ambiente porque vosotros sois los que lo estáis creando, ¿no? Yo os animo a seguir creando desde ese punto de vista. Bueno, por mi parte nada más, agradeceros vuestro tiempo. Yo tengo una comunidad pequeñita, muy pequeñita, que se llama Lighting Adepts, donde bueno, pues tenéis ahí los diferentes canales, ¿no? Lo tenéis en YouTube, os podéis suscribir y a partir de ahí veréis pues normalmente cada 15 días, a veces tardo más porque el trabajo no me lo permite, una entrevista con un diseñador de iluminación, con una diseñadora de iluminación, y además la idea es siempre mezclar, ¿no? Hacer un ping-pong, como decía una de las invitadas, entre iluminación arquitectónica, iluminación de cine, iluminación de espectáculos, etcétera, mezclarlo y que unos aprendamos de otros para que no estemos tan separados en esos segmentos y que esta idea del media, ¿no? Del diseño de experiencias, se pueda conseguir, ¿no? Ahí estamos y tal, y tenéis una página web, un montón de canales más. Y como os decía, allí tenéis, para el que quiera adquirir el libro, yo me pasaré por ahí también, si queréis a alguien que os lo firme y tal, y si no, no pasa nada. No sé si hay preguntas que queráis hacer. Y si no, no pasa nada. ¿No hay preguntas? Genial, más fácil. Bueno, pues nada, agradeceros muchísimo el tiempo. Para mí ha sido un placer estar aquí y nada, que disfrutéis de la luz, que os pongáis a eso, que yo sé que también cuando uno estudia imagen es difícil decidirse si cámaras, si luz, si fotografía, si otras cosas más. Bueno, yo os invito a que le deis una oportunidad al mundo de la luminotecnia, del diseño de iluminación y nada más, nos vemos por ahí. Gracias.